Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres... Hoy pedimos al conductor de este maravilloso programa, Soñando Sueños, a Iñaki, a José Ignacio Carmona. Hola, Iñaki. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien. Hoy te pedimos un esfuerzo de síntesis enorme porque nos vas a regalar la historia de los judíos de Toledo en este espacio. Cuéntanos, por favor, de dónde parte esta síntesis. Forma parte de una conferencia muy importante que has ofrecido en el Casino de Madrid. Sí, bueno, fue muy reciente en presencia de representantes de, bueno, importantes fundaciones de la cultura, Instituto Elcano, Fundación Hispano-Judía, Academia de Diplomacia, y la verdad que tú incluso has tenido eco mediático y la Casa Real, pues en la persona de la Reina Sofía también, pues me ha felicitado por ello. Y nada, y hay gente que me lo ha pedido porque no se pudo grabar, porque ese tipo de conferencias que son privadas, no Uh-huh. son mesas de trabajo y mesas redondas y luego pues no se graban. Sí. Y muchos, claro, como el tema era Toledo y los judíos, Uh-huh. pues están como... y claro, es imposible resumir, Raquel, la historia judía de Toledo Imposible, y imposible, 2 horas pero de conferencia en 15 sí, pero minutos. quizá puedas traernos lo que más interesó a tu audiencia. Sabemos que Su Majestad la Reina lo mismo nos está escuchando, así que Bueno, desde ojalá. esa insigne oyente hasta el resto, estamos muy interesados, por supuesto, en saber, en tener grabado todo tu conocimiento acerca de esos judíos de los que desciende tu familia, precisamente, ¿no? Sí, sí, de eso hice también mucho énfasis del tema de los anusín, de la peculiaridad también, Raquel, ¿no? De que yo me crié en Extramuros de Toledo sobre lo que es el Cerro de la Horca, que era donde se situaba el cementerio de la comunidad judía. Hablé mucho de ello porque sé que es muy desconocido, ¿no? Por gente que no está en ese ámbito especializado, porque se comparon los epitafios de ese cementerio en un texto que se llama Nesicarón, que la letra o la piedra del recuerdo. Desaparece ese texto en un incendio, y menos más que quedó copia, y aparecen las lápidas diseminadas por partes de la ciudad y se reutilizan. Entre otras curiosidades, muchas de esas lápidas, como la que aparece en Darragel, es de un cabalista que, fíjate, como tenían forma de pirámide truncada, se utilizaron incluso para pilas de agua, para abrevaderos. Y claro, el epitafio de este hombre es así una curiosidad, ¿no? Decía que sobre mi cadáver beberán, beberá la gente. O sea, era un poco profético. Bueno, esas son curiosidades que estuve hablando, corrigiendo también muchos mitos, porque claro, el que apareciera solamente en el siglo IV una estela a ver, una prueba epigráfica de la presencia judía en Toledo no quiere decir que no estuvieran antes. Más allá de la vara de Yehudá y las propias crónicas judías que hablan bueno, de que es muy antiguo, ¿no? La presencia judía y recrean esos orígenes de la vara de Yehudá, que dicen que incluso Toldot es generaciones, ¿no? Es la tribu de Judá Benjamín, procedían los que habían de alguna manera llegado a Toledo. Bueno, lo que sí está claro es que en el siglo III, en el norte de África, ya hay una comunidad importante de judíos. Es muy fácil que pasaran a la península, que en el 139 en el Imperio Romano están muy diseminados, y en Roma y en Italia algunos son expulsados y vienen aquí. Y se sabe, y claro, siempre se dijo que los concilios visigodos es cuando se sabe que ya están los judíos asentados. Eso no es del todo correcto, Raquel, hay que corregir, porque Jesús Carrobles, que es el director de la Academia de aquí, dijo que la época ya romana era muy importante en Toledo y seguramente ya estaban asentados desde hacía tiempo. Eso para empezar. Decir que obviamente en época también, se sabe que en época árabe ya tenían lo que eran las Madinas de Al-Yahud, la ciudad de los judíos, que era una zona amurallada, situada al oeste de la ciudad,
luego cuando Alfonso VI conquista lo que es la ciudad, se sabe que ya tienen su barrio apartado. Corregir también muchas veces, porque decir que la judería es el barrio espacio físico, ¿no? Concreto dentro de la población, habitado por judíos, ¿no? No quiere decir que se confunde siempre con aljama, ¿no? Y la aljama pues aparece en el siglo XII, ¿no? También hay que decirlo, principio del XIII, y es una institución jurídica, administrativa, que, bueno, para el gobierno de las propias comunidades, que se organiza más o menos como el municipio cristiano, con sus propias leyes, obviamente, etcétera, etcétera. Decir también que, por ejemplo, los judíos se sabe que tenían dos castillos, Castillo Nuevo, Castillo Viejo, donde no solamente ellos se refugiaban, sino que se recibían a las comunidades que iban llegando, sobre todo, Raquel, en época almohade, que muchos judíos de Lucena, de lo que es el sur de España, a través de Calatabra principalmente, van llegando y se van asentando en Toledo. De ahí viene, pues el que, bueno, las academias talmúdicas pues todo ese prestigio Toledo, no solo de Toledo, ¿no? También te llegan cabalistas como discípulos de Eleazar de Gor y Meyer de Rotterdam, se hacen grandes rabinos de la ciudad. Aquí hubo una eclosión, ¿no? Y todos coincidieron, pues casualmente, en lo que es Toledo. Hoy decir que la judería, donde se asienta lo que la gente cuando llega a Toledo, San Juan de los Reyes, que es donde se iban a enterrar los reyes católicos, luego lo hacen en Granada, prácticamente ya desaparece esa fisonomía judía, quedan alguna tipología de lo que fue. Albenech, que es un poema muy conocido del siglo XV, cuando ya desaparecen prácticamente, hubo un pogrom y desaparecen, menciona, ¿no? Aquella judería de tal esplendor, menciona 10 sinagogas que fueron muy importantes. Y de esas sinagogas, pues tenemos prácticamente localizadas varias. Una, la que hoy se conoce como Santa María Blanca, sería la Sinagoga Mayor, otra la Sinagoga del Tránsito, otra que sería pues la de, bueno, la Sinagoga del Tránsito, que la del Príncipe Samuel Leví, obviamente. Luego decir que otra que estaría situada enfrente de lo que es la Escuela de Artes hoy sería la Sinagoga del Sofer, o también se llama del Cordobés. Esto se menciona en documentos, estuve poniendo mucha planimetría, muchas imágenes de esto. Lástima que en la radio pues no se puede hacer. Y la sinagoga de Al-Malaquín, y otra que se llamaba del Templo Viejo, que sí sería lo que hoy es el Museo de Victorio Macho, que era la carnicería también de los judíos, y debajo. Bueno, eso más o menos porque la gente se sitúe con datos Claro, modernos, ¿no? En el Toledo actual, ¿no? De alguna Sí, sí. manera. Ujú. Eso es, para que cuando vaya la gente diga, este hombre de qué está hablando, ¿no? Luego aparecen otras sinagogas que no se mencionan en ese poema, pero sí que están en espacio urbano de Toledo, como la de Calero, la de los Golondrinos, estudiadas esta por Pasini, en la calle Las Bulas, y también pues la de Calero, ¿no? O la de San Juan de Dios, que también, bueno, fue sinagoga, la calle actual, calle San Juan de Dios. O sea, sí que es verdad que hubo muchas. A ver, la confusión grande, Raquel, fue con el tema Alacaba, Alcaná, tal, porque realmente son dos arrabales, uno que, como hemos dicho, estaba prácticamente amurallado, y otro que es Alacaba, que es Cerro Alto o un arrabal alto, estaba a extramuros. Y ahí hay una gran confusión, porque por la crónica del canciller Ayala, cuando habla en 1351 que se asalta la Alacaba, la gente pensaba que era la Alcaná, que hicimos un programa sobre. No tiene Ujú. nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con otra. Alacaba era un barrio extramuros, que fue el que fue prácticamente desolado, y la Alcaná, que hicimos un programa, que esto hay que recordarlo, y bueno, está en la hemeroteca. Sí, le ponemos eh, el enlace a nuestros oyentes. Correcto. Bueno, pues en 1182, fíjate tú, se sabe, porque hay documentos, de que el Cabildo de la Catedral tiene 26 casas, 25 son de cristianos, 6 más o menos es una zona comercial de árabes, y no se mencionan judíos. Pero sí en el siglo XIV es fácil,
que después de aquel pogrom fueran ocupando esa zona comercial y si se sabe, hombre, se menciona. Hablamos de la calle Sinagoga, acuérdate, que hoy nombrada sinagoga, que en 1779 en el catastro no aparecía como calle Sinagoga. Pero un gran estudioso como Gómez Menor fue el que saca un documento del convento Santa María, Santo Domingo el Real, una hija natural del rey Don Pedro, Ujú. que compra unas casas a un judío al lado de la sinagoga. Con lo cual es muy probable que el nomenclator, aunque no se sepa, sí que muchos historiadores toledanos dicen que hubo una sinagoga. Bueno. Bueno, esa Interesantísimo, zona. de verdad. Tanto, José Ignacio, que no nos va a dar tiempo a hablar de todo en este programa. ¿Te parece que hagamos una segunda parte? Bueno, lo vamos a hacer. Lo único que me has dicho, ¿qué más le llamó la atención? Sí, Efectivamente, eso no te lo he respondido, pero ¿lo dejamos Raquel. para otro programa o nos lo quieres Eso es. responder ahora? Eso Vale. es. Como es muy breve en titulares y lo desarrollamos, que fue la influencia judía en la escuela de Salamanca, que lo hablamos en la otra vez, porque había un gran experto que es embajador, que está Ujú. organizando el quinto centenario, lleva toda la vida estudiando este tema y me felicitó porque precisamente, como sabes, después de la conquista de América y bueno, se hace un requerimiento a los dominicos por cómo había que tratar a los conquistados. Y la Escuela de Salamanca se manifestó principalmente a través de la formación evaísta de sus miembros y la ascendencia conversa de sus figuras cables, ¿no? Y ese pensamiento y ese derecho de gente se basa en la reconciliación entre fe y razón propuesta por la escuela que tiene raíces en la tradición de pensadores como Maimónides y en la propia ley mosaica. Entonces, eso que lleva un desarrollo, a él le interesó muchísimo porque realmente lleva toda la vida estudiando y coincidía conmigo sin yo ser un experto. Y entonces, claro, siempre mi principal interés, Raquel, es poner en valor la contribución judía a lo que es el mundo tal como lo conocen. Bueno, pues de esa contribución y de esa historia judía de Toledo seguiremos hablando en la próxima entrega de Soñando Sueños. Muchísimas gracias, felicidades por esta conferencia y nuestro agradecimiento porque la compartas con los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, pues haremos una segunda parte, por lo menos para no dejar, porque siempre me quedo con cosas en la mente. Muy bien, pues aquí te esperamos. Gracias. Venga, adiós, Raquel.